Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35 aquí en TV UJAT y también se va manejando. Escúchenos en el 107.3 de FM y este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de UJAT. Saludos a todos ustedes que están sintonizando este canal. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Aquí vamos a revisar dos y tres cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de que ya se va a marchar atrás ese 5% que iba a grabar al comercio entre México y Estados Unidos. Vamos a analizar el evento del sábado 8 de junio del presidente de la República allá en Tijuana, Baja California, y el plan de desarrollo económico que plantea el gobierno de México para impulsar y frenar un poco el desempleo y esa migración que viene de Centroamérica hacia el norte del continente. Es un plan acerca del sur-sureste de México y Centroamérica. Por ahí va la plática, pero antes de continuar, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en este momento. Bolívar. Buenas tardes, maestro José Juan, maestro Gilardo. Apuradamente llegamos a tiempo, ¿no? Sí. Bienvenidos a esta ocasión. Trataremos un tema de actualidad. Así interesante, después del calorcito de ayer de la lluvia. Una lluvia que tormenta. Dejó un tormento y que esta semana empezaron los exámenes ordinarios. Muy bien. Gilardo. Bueno, como todos los martes, gracias por vernos por TV UJAT y escucharnos por Radio UJAT. Hay mucha información, muchos comentarios, mucho análisis. Tuvimos una semana muy complicada para el gobierno de México y también para los mexicanos. Esperamos que les interese y tengamos, llámenos alguna llamadita, ¿no? Claro, tenemos un teléfono aquí en el estudio, el 358-1596, y también hay por una red social www.ujat.mx, y aquí nos puedes escuchar y ver también a nosotros en la red que tiene la universidad, en el internet que tiene nuestra propia, este canal que se mueve, y créanme o no, a nivel mundial por la computadora, por internet. Pues ya estamos de nuevo y vamos a arrancar con la plática, con estos temas que vamos a analizar nosotros. Y en primer lugar, pues acuérdense que en el programa pasado nos atrevimos a comentar acerca de este 5% que va a ser progresivo hasta el mes de octubre, sobre los productos que iba a grabar, de la ocurrencia que hemos así de alguna manera que tiene el presidente de Estados Unidos y sus asesores, porque yo no creo que a iniciativa suya es que tuitee y diga en junio 5, en octubre, julio tanto y así sucesivamente. Lo que sí puedo comentar es que en una entrevista que le hacen al delegado de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, hace un comentario bastante importante. Él dice que en México hay 1.450 empresas de Estados Unidos instaladas en el país y que se mueve una cifra bastante dura, bastante grande. $1.000 millones diarios es el comercio entre México y Estados Unidos, un número que deja sorprendido a cualquiera. Obviamente que ese comercio se reduce si, por ejemplo, si hubiese aplicado el 5%, en primer lugar se encarecen nuestras exportaciones, se pierde mercado, disminuye la inversión. Según versiones, se van a perder 900,000 empleos en el país. ¿Por qué? Porque disminuye la inversión, pérdida del ingreso, el consumo se contrae y obviamente eso que se tiene estimado de crecer la economía en 2% disminuye al 1%. Entonces, todos esos conflictos se generaron en un ratito, en unos días, que este personaje que gobierna Estados Unidos lanzó amenazadoramente aquí a nuestro país. Y este es un problema que se analizó y de inmediato el presidente envió una comisión a Estados Unidos, al secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, a resolver este asunto y llegaron a algunos acuerdos. Estos temas, estos comentarios, vamos a hacer en este momento, analizando la marcha atrás de esto y después comentaremos ese discurso que hace el presidente de la República en la reunión que hizo allá en Tijuana, Baja California. Bolívar, empezamos contigo. Sí, efectivamente, José Juan. Lo platicamos también, es cierto, en programas pasados, de estas tasas, 5, 10, 15, hasta llegar al 25. Pero también dijimos que esto iba a tener una marcha atrás, ¿no? Que no iba a ser factible. Sin embargo, la exigencia de Donald Trump nos da una visión de una persona misógina, una persona que en base al chantaje, en base al miedo, pretende lograr lo que él desea, lo que él necesita. En este caso, las dos naciones, tanto México dice que ganó, Estados Unidos también dice que ganaron, inclusive todavía ayer
amenaza más, ¿no?, de este señor. Y la pregunta es, pues, ¿quién perdió, no? Tú decías antes de entrar al programa, ¿quién perdió? ¿Quién perdió si Los lo va a ganar? migrantes. Los migrantes. Los migrantes. Los migrantes, sí. Es el grupo que Desafortunadamente es la población más vulnerable, ¿no? Y por ahí. Pero el otro día entrevistaban a la secretaria de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero, y decía por ahí, porque hay una oficina que sigue ese dinero mal habido, y comentaba el licenciado Nieto que hay unas cuentas de dinero que se trasladan incluso de Londres a Salvador, de otras partes de la República a El Salvador, de Estados Unidos a El Salvador, como que ellos andan buscando quiénes son los que financian este proyecto, porque prácticamente es imposible movilizar a ese grupo de personas, de niños. Tanta gente, ¿no? Una cifra escalofriante. Más de 100,000 niños, 140,000 niños sin papás. Van 140,000 niños sin papás y 45,000 niños que no van los papás. Entonces eso es increíble. Familias, hombres que van empujando la carriolita de su hijo. Eso es algo que no es congruente, no es creíble, pues, y lo estamos viendo. Entonces eso es algo que ha financiado y que ha utilizado Trump en su campaña electoral cuando ganó algo de los diputados que tenía perdido, le metió el miedo, como contábamos en programas pasados, y hoy, como le ha dado resultados y él quiere reelegirse, quiere ganar adeptos con esa estrategia que ha armado. Hidalgo. Fíjense que yo tengo una visión que me hubiera gustado que se hubieran ido ¿Al 5%? Al 5%. Y voy a dar mis razones. Primero, porque un 5% de aranceles a las exportaciones mexicanas iba a afectar a los consumidores norteamericanos. O sea, si México se hubiera quedado sin tomar ningún tipo de política monetaria, el 5% se iba a reflejar. Finalmente el consumidor norteamericano iba a pagar este incremento del 5%. ¿Qué ha pasado o cómo le han hecho otros países cuando hay un incremento de impuesto de aranceles a sus exportaciones? Juegan con el tipo de cambio. Si nosotros hubiéramos dejado ese 5% porque íbamos a tener un mes para negociar y para ver la actitud de los ciudadanos norteamericanos con relación a este arancel que finalmente se lo estaban cargando a ellos. Las repercusiones internas de que menos inversión, menos trabajo, creo que es muy precipitado hacer ese análisis. Esa afirmación. O esas afirmaciones si Porque hubiéramos... ellos estaban pensando en la actitud de más porcentajes, o si llegaba el 25%, eso era lo que se comentaba. Pero eso es hasta octubre, Pero una opción era de que esas empresas regresasen a Estados Unidos, al verse amenazadas con el aumento de las tasas. No, o sea, progresivo. Insisto, la manipulación del tipo de cambio hace que estos tipos de aranceles o el país exportador no se refleje como un incremento de precios a donde se está llevando las mercancías. Los chinos son fabulosos en este manejo, aunque tienen un tipo de cambio fijo, cuando hay algún detalle devalúan su moneda en función al incremento de los precios internacionales y con eso adecúan para que esa tasa impositiva no se refleje en los consumidores. Además ellos también aumentan. Tú me aumentas, yo te aumento. Hay muchos mecanismos. Pero es una economía muy diferente a la de nosotros. Es una economía que crece al 6%, una economía muy diferente. Yo creo que nos hubiéramos aguantado un poquito, hubiéramos esperado este 5%, hubiéramos tomado medidas de política monetaria, porque finalmente el tipo de cambio, claro que podemos jugar con ellos, se ha jugado, se ha hecho de esa manera. ¿Qué ha hecho? O sea, caímos en el juego del presidente de Estados Unidos y hemos llegado a puntos en que antes
el gobierno mexicano en su postura de política migratoria no se había dado, ¿sí? Y eso ha hecho que el señor hoy salió en la prensa a nivel nacional, donde trae una hoja donde están la firma. Esto es los puntos que voy a revelar en su momento, que requiere participación del Congreso mexicano y que si no ha habido una respuesta de nosotros, ¿sí? Y todo gira alrededor del tercer país seguro o primer país de asilo. Tercer país seguro o el primer país de asilo. Pero además, como lo ha planteado el secretario de Relaciones Exteriores, vamos a tener el compromiso. El problema lo tenemos nosotros aquí, no Estados Unidos. No sé qué número hay de centroamericanos. Están dos cifras. Hablan de 600,000 o de 1,000,000 de gentes. Ya no sabe qué cifra. No, pero que están ahorita en el proceso de trámite de asilo. Ah, sí, lo que están allá. Sí. Hablamos de 20,000 que regresan para acá. Bueno, esos, mientras esté el proceso, se retachan a México. Ese es un acuerdo. ¿Sí? ¿Y puede durar? No, un mes. ¿O nunca? Un año. Un año. O nunca, o sea, o lo rechazan y punto. Pero ya le corresponde a México esa parte. Nos van a dejar la pelota a nosotros en nuestro territorio. Creo que sigo platicando después del corte, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando otros temas del que hubiera pasado, pero el hubiera no existe, de que si se hubiese aguantado el gobierno en esa espera de a ver si aplica el 5%, o por qué la actitud de ir a negociar rápidamente. Desconocemos a veces muchas cosas nosotros que se mueven alrededor de un gobernante, de un presidente, de una persona que gobierna algún país, y obviamente estamos especulando nosotros esta parte de si hubiese aguantado, qué hubiese pasado, o lo que él hizo con este grupo de gente que fue a negociar. Se dice, como decía Bolívar hace un rato, yo gané, dice Trump, este otro dice, yo gané, pero al final, ¿quién pierde? En este juego de quién gana, es el pueblo el que pierde al final de cuentas. Y en este caso, el tema era los migrantes. ¿Y qué pasó? Ahí están esperando los que van a deportar a México, los que están en la frontera con México, ahí en el norte, y los que están acá en el sur, y los que están regados dentro del país y no sabemos quiénes. Hildardo. Sí, comentábamos que una posición muy personal, creo que caímos en el juego del presidente de Estados Unidos, es una postura totalmente electoral, es su estilo, amenaza, y cuando ve que hay posturas también firmes, pues da marcha atrás. En este caso, viéramos visto qué pasaba aguantado el 5%, porque también hay muchos elementos. Por ejemplo, ¿quiénes son los que realmente el volumen de las exportaciones, quiénes la hacen? Sus empresas. Son empresas norteamericanas, son transnacionales. La presión que iba a tener el presidente de Estados Unidos con esta fuerza real de poder por estar imponiendo un arancel que si implicaba alguna reducción de su producción porque el consumo disminuya en el mercado de Estados Unidos por el incremento de precio, bueno, quienes iban a ser afectados, no solamente los trabajadores, iban a ser también estas empresas. Claro. Pero como comentaba yo, hay manera de manipular el tipo de cambio. Eso que el tipo de cambio se define en el mercado cambiario. Eso hay formas el Banco de México maneja esas tan así que hubo un incremento del tipo de cambio que rebasaba el 5%. Nos hubiéramos mantenido ahí. En ese sentido, los consumidores norteamericanos no se iban a ver afectados. Y hubiéramos visto qué reacciones habían, qué otras fuerzas, tanto económicas como políticas,
entraban en esta situación. El gobierno de Estados Unidos no puede estar generando diversos frentes, o sea, porque eso es agotador y por mucho que lo hagan con fines electorales, bueno, sus repercusiones iban a ser presencia. Yo creo que lo migratorio debió haberse manejado como se ha venido manejando, aparte de lo comercial. ¿Sí? Lamentablemente ya lo mezclamos. Ya se y mezcló. eso nos va a pesar bastante, Bueno, ahora, Como dice Juan, el hubiera no existe. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Es decir, al final de cuentas, si lo vemos, cedimos, ¿no? A los caprichos de este hombre. así es. ¿No? De una manera, bueno, la Guardia Nacional va para el norte o para el sur. Aunque No, lo pedíamos, aunque una cosa que como que nosotros lo vemos igual, de que ese desorden que tienen todos empujándose para entrar al país. El último grupo que entró llegó hasta 20 cubano. sí, y con todo, entonces que necesitamos poner mano dura, yo soy de esa parte. Como dijo Gildardo, una opinión muy personal. No puedes dejar que se metan a tocarse empujándote la puerta y tú te quedes así. Entonces yo ahí soy de esa parte, ok, no vas a agarrarlo a garrotazos, pero espera tantito. Aquí no puedes entrar como tú quieres entrar. El grupo de cubanos escandalizándonos ahí. Y empieza a buscar gente, viene de África, viene no sé de dónde. No De es todas algo partes. que se pueda manejar así fácilmente. Esto se financia de alguna manera. Es un escándalo que se armó y yo estoy convencido que esto lo armó Trump. ¿Por qué razones? Porque como dice, es electorero su asunto. Él quiere seguir otros 4 años más de presidente de Estados Unidos. Y no tenía ganado nada de los diputados. Y obviamente, ahora ya lo ganó. Pues eso yo veo por ahí que es algo manejado. No es posible toda esa avalancha de gente que viene, cuando te presenta la televisión, el grupo de gente que viene con niños caminando, niños tiernos, mujeres embarazadas. Eso. Yo vi cuando le estaban dando dinero a unos que estaban pasando en la Lo que aduana. platicamos la vez pasada, ¿no? Entonces yo creo A la que mano. eso está ahí. Obviamente trae una serie de repercusiones que al final de cuentas, pues sí afectó. Sí los va a exhibir quizá Donald lo que le hayan dicho y lo escribieron. Sí lo va a gritonear porque quiere seguir siendo presidente de la República. Yo pienso, así como te dije la vez pasada, cuando iban las elecciones, va a ganar Trump, te dije yo, aquí lo dije. Me decías, no va a ganar y ganó. Porque tienen otra forma de cómo elegir a ellos. Ahorita esta actitud que tuvo se ha echado en contra muchos votos ahí en Estados Unidos, sobre todo la parte que inclina la balanza, que es la parte de Latinoamérica. Que inclusive los mismos Así productores es, agrícolas así que están es, con él, están con él. Entonces, esta jugada que él estableció con el rival más débil que es México, en estos casos del Tratado de Libre Comercio, obviamente trae repercusiones políticas en su campaña por reelegirse 4 años más. Y eso lo vamos a ver en el próximo año, así que estamos vivos todavía para el 2020. Entonces, obviamente para mí es eso. Y naturalmente que tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, entramos a su aro. En su aro que él tiene, ahí mete a todo el que quiere. Y así está. Sí, mira, la Guardia Nacional, que es un proyecto de este gobierno para contrarrestar la situación que existe en el país, ya de alguna manera la están contaminando porque la Guardia Nacional había en la zona sur, iba a haber elementos Para controlar esa parte sí, del narcotráfico pero y ahora demás. lo van a estar etiquetando, lo van a estar mencionando, que es por el acuerdo que se hizo con Estados Unidos. Y antes de que se hiciera el acuerdo, ya estaba programado Que iba a ir para allá. iba a ir a estas zonas con la finalidad de resguardar los intereses de la nación. de los ciudadanos que viven en esta región. Acabar hay una diversidad de manipulación, como comentabas, o sea, exactamente todo esto fue un programita para acelerar la migración, los volúmenes, y de esa manera manejar toda una estrategia de que pedían atacar en ese sentido al gobierno norteamericano con esa postura del 5-5-5 Claro. hasta octubre para llegar al 25. Claro, y la otra es, por ejemplo, el caso de tu presidente que haces de tu país, bueno, el caso de Honduras, o el caso de Venezuela. Bueno, es que están totalmente El caso rebasados. de Sí, pero Guatemala. Le encargaron a El México caso que hablara con él. México.
El caso de Guatemala, ¿qué haces? ¿no? Tú, presidente, te quedas con la mano cruzada. Ah, váyanse. No, están totalmente... Yo Mira, Todo lo que es Centroamérica, no puede. no creo, no creo no es tanto que posible. suceda así que váyanse. Pero, Yo siento por que ejemplo, hay muchos algunas intereses, cosas, sí. hay muchos intereses, hay muchos factores, hay... El que ya los hemos dicho, de esos una intereses y diversidad. factores. Pero tú como presidente de tu país, ves que van a salir 20,000 gente de tu casa. Oye, ¿por qué se van? Porque ¿Qué tienes no hay que hacer? forma. Lo sé, pero ¿por qué te vas? Oye, nada más, anda, vete y ya. Me da la impresión que así fue, pues. Abre la puerta y que se vaya a dar lata a otro lado. Sí, Y ahí de va manera gente de deliberada, todo pero tipo. por ejemplo hay un tema más adelante de lo que es la migración. Bueno, los Estados Unidos es un país de migrantes. También nosotros. Así se hizo, pues, ¿no? Pero, Trump es hijo de inmigrantes. pues, sí. Así es. Pero bueno. Pero fíjense, este acuerdo que tiene México con Estados Unidos, bueno, estamos analizando en la parte, quizás en la parte negativa, vamos a llamarle, que de alguna manera va a repercutir en nuestro país. Claro. Pero veamos la parte positiva también. La parte positiva es, y yo así lo entendí, de que se involucra ya Toda la nación. Estados Unidos al plan de desarrollo integral Que no se había metido. que no se había metido, que no le había Y interesado. otro detalle que hubo, yo quiero insistir un poco sobre esta reunión que hizo el presidente de México allá en el norte, en Tijuana, porque ahí se sumaron los gobernadores, los grupos que estaban alejados de todo. Y me dio la atención mucho, de los 32 gobernadores llegaron 28, llegaron representantes de todos los grupos políticos y económicos del país. Si tú quieres, obviamente fue un acto político ese sábado. Y las frases que se dijeron ahí, todo lo que se comentó, fue un acto. Pero otra cosa importante, mucho se manejó la unidad que se había dispersado por las elecciones de López Obrador, cuando dijeron a López Obrador. Ese es otro punto positivo. Claro. Todas las corrientes políticas, Claro. todos los grupos, Claro. de alguna manera, Se alinearon. se sumaron. sumaron a la figura del Sí, gobierno federal, claro. y eso es importante. Lo que no, para usar el lenguaje del presidente de Estados Unidos, lo que no se había podido hacer ¿De sumar? de sumar, Unir. bueno, una postura Que de eso este además señor. es lo bueno. Ok, se Eso logró. es algo positivo. ¿Por qué? Porque los grupos que manejan la política del país, la política económica y también la social, la política estaban a la expectativa. Se logra un evento de este tamaño para que todos nos unamos. Una frase importante del presidente en ese evento: México es la nación más importante para las exportaciones de Estados Unidos y así evitará a toda costa la imposición de aranceles. Un evento. El otro: no permitiré que se atente contra la economía del país. Y ahí cuando el discurso casi el representante de los gobernadores también, de unidad hacia el país, el que hace de los empresarios, Colín, el que hacen todos, se sumaron a esto. Un país unido, si tú quieres, se aprovechó el presidente López Obrador de este evento que venía para el día 10 de junio. Ahí ya hay otro evento, el TEMEC, casi seguro que se va a aprobar ya en estos días en el Senado mexicano. Creo que hay que esperar porque hay alguna parte que dijo Trump que no la va a dar a luz Pero él pública no, pero el gobierno antes de- mexicano le tiene que aprobar. O sea, lo que Trump dice ahorita es que se sintió vencido, caray. El dar marcha atrás, esos 5%, el dar marcha atrás, el no él mismo perdió, pues. Porque ya no lo voy a hacer. El gobierno mexicano reaccionó, ok, quizá muy precipitadamente o no, porque también tiene que defender los intereses de los empresarios y de lo que se exporta y de lo que se consume. Obviamente, Trump es el perdedor al final de cuentas, ¿no? Sobre este tema. Bueno, creo que es un tema bastante interesante que da para muchos más. Regresando, seguimos platicando este tema, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya regresamos y seguimos platicando el tema de este evento del día 8
de junio allá en Tijuana. Bolívar. Sí, hablábamos hace rato, casi al final del segmento anterior, de la importancia pues, que tuvo este evento, que muestra de una manera pues, objetiva y contundente la unidad de los mexicanos. Así es. Y hay tres cosas que yo observé ahí, fíjate, dos cosas. Para empezar, un tema que viene bastante importante. El modelo neoliberal es el causante de este problema de que estos migrantes salgan de su pueblo, donde están ellos. Y obviamente otro punto dice, al pueblo estadounidense que colaborará con respecto al flujo migratorio, es porque se generó en sus pueblos inseguridad, carencias, debido al modelo neoliberal. Pero hay una cosa que me llamó la atención del presidente, es donde dice, llamo a los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, ya estuvieron en Alemania, a trabajar para mitigar la migración de Centroamérica a través del desarrollo de oportunidades de esas naciones. Y presentó hace unos días, esta encargada de la CEPAL, un plan de desarrollo económico hacia la zona sur-sureste de este país y Centroamérica. ¿Por qué lo presentan? Aunque ya se venía esto, yo pienso que Trump se quiso adelantar a quizás debilitar un poco la idea de esta vez, porque lo han invitado, y como tú decías antes que entramos al programa, no ha querido aportar nada. Había dicho que iba a dar $5,000 millones y se retractó, ya no lo ofreció. Ahora este proyecto, este plan que se pretende implantar en Centroamérica y el sur-sureste de este país, es por varias razones. La pregunta que hago yo es, ¿cuál es la urgencia de aplicarlo? Obviamente hay muchos motivos, muchas causas por las cuales que ya hemos tocado nosotros aquí en el programa. Dice ahí que hay un crecimiento insuficiente, una pobreza, una desigualdad, que solo el 10% de la gente de ahí gana 70 veces más que cualquiera de los que están en ese lugar. Alto crecimiento demográfico, sequías, inundaciones, unas regiones más violentas del mundo. Hay una ciudad como se llama Santiago Mula, San Pedro Mula. Guatemala, 33 millones de gente que vive en esos tres países. O sea, es una serie de cosas que hay y obviamente ese proyecto está en puerta. ¿Por qué la urgencia de aplicarlo? Boli. Este alto crecimiento demográfico que tú mencionas allí da como consecuencia, aunque no es la causa, claro, de la migración que se tiene en estas regiones, sobre todo lo que es Centroamérica, Guatemala, Panamá, Honduras, que trae un movimiento pues clasista de desigualdad y pobreza. Fíjate que son regiones, hay un dato bastante interesante que tiene ahí, de que hay 362,000 jóvenes que no laboran, que quieren trabajar, y solo hay 127,000 empleos para ese grupo de muchachos. Por eso ves muchos jóvenes en esa caravana migratoria, financiado o no, tienen esa necesidad. Obviamente que el ingreso es totalmente dispar con respecto a Estados Unidos, allá son 10-1. Acá nosotros ganamos, hablando de dólares, $5 el salario mínimo. Dice el presidente de la República que estima en 2 años llegar a un mínimo de $200 diarios, que son algo así como $10 el mínimo. Eso en 2-3 años. Obviamente ese es el problema que hay en esa zona. Toda la situación de violencia. Hacen una entrevista a la gente que está ahí y ve ahí unos datos bastante importantes cuando le hacen la entrevista a ellos, de que el 70% se va por la violencia que ahí se genera, 75% se va la violencia y la pobreza que tienen ellos se van a esa parte. La falta de oportunidades, o sea, que yo veo que no las alcanzan, que ha generado una desigualdad, ¿no? que más que salirse de ahí. Salirse de ahí. Claro, y que ya afecta hasta más allá, Venezuela también ya está afectando. Ya llegó hasta Venezuela, entonces es problema. Bueno, creo yo que ¿por qué la importancia de manejar un proyecto de desarrollo integral en la zona de Centroamérica y con la zona sur-sureste de México? Bueno, son por varios factores. Primero, porque hay que generar riqueza, hay que generar empleo y que sea el Estado que encabeza, sobre todo el Estado mexicano, que encabece esta propuesta, creo que es muy importante, y que instituciones como la CEPAL
que juegan un papel muy importante en Latinoamérica, que avalen ese planteamiento y además que se incorpore Estados Unidos. Que no quería sumarse. Que no quiere sumarse, bueno, creo que es uno de los aspectos positivos para amortiguar en un mediano plazo esta problemática de la migración. Se cuestiona que el porcentaje de inversión en la zona sur-sureste de México y en los países centroamericanos es muy bajo, ¿sí? Se busca con este proyecto alcanzar el 25% del PIB de inversión. Lo mínimo. Lo mínimo, que eso nos da una cifra aproximadamente de 10 mil millones de dólares anualmente que se vaya invirtiendo. Lo más importante es que en la zona sureste de México se integre ya de una manera formal, real, con actividades económicas de Centroamérica. Y hay varios proyectos, ¿no? Vale la pena mencionar el proyecto de una terminal de gas en Puerto Cortés, ¿sí?, de Honduras, la interconexión del sistema eléctrico del sur-sureste también con Centroamérica. De hecho, México proporciona ferroviarias. Así es. El aspecto de Ferrocarriles de una Maya. infraestructura de ferrocarril, que eso sería una forma de conexión total en la zona, y la construcción de un gasoducto. Claro. Todo esto ir complementado con políticas políticas fiscales, políticas también de carácter monetario, que de alguna manera sirva para consolidar todos estos proyectos. Crear las condiciones de infraestructura serían estos grandes proyectos para que la inversión privada se interese y puedan invertir en la zona. Hay una cuestión muy importante. Si ustedes han analizado toda la parte de infraestructura que necesita para impulsar cualquier economía en el sureste y en Centroamérica, es la zona que menos ha invertido o tiene menos medios de comunicación. En el sureste de nuestro país solo hay la infraestructura que se necesitaba o que necesitaban para sacar lo que se llevaban de aquí, para transformarlo en el centro y norte de la República. Si vas a Centroamérica, las carreteras, hay que hacer una carretera panamericana que es intransitable por Centroamérica, aparte de la inseguridad. Obviamente que se requiere de esa infraestructura que no tienen: energía eléctrica, redes de trenes, comunicación, telecomunicaciones, más carreteras, empresas, servicios hacia la comunidad que no existe. Por esas razones, este proyecto que se presentó, Alicia Bárcenas, que es la encargada de la CEPAL en México, una de las oficinas que tiene la CEPAL, una en México, presenta esta propuesta de esta manera. Dice: esto se elaboró en función a los 4 puntos que presenta la CEPAL. Se sustenta prácticamente en esos 4 pilares que acordaron entre quienes: el gobierno de Guatemala, el gobierno de El Salvador, el gobierno de Honduras y el gobierno de México. Una cosa que me llama la atención de Centroamérica es que Nicaragua, que presenta condiciones también de pobreza, o Costa Rica, que es parte de Centroamérica, no están metidos, no se insertaron aquí. Por ejemplo, los 4 puntos: desarrollo económico, que significa fiscalidad, inversión, integración comercial, energética y logística. Primer punto, ahí lo tenemos en pantalla. 2, bienestar social, que es educación, salud y trabajo. El otro punto es sustentabilidad ambiental y gestión de riesgos. La parte ambiental está olvidada en esta zona. Y el último punto: gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana, atender los derechos humanos, la vida y la seguridad de las personas que se trasladan en este lugar. Yo creo que este proyecto va a permitir de alguna manera regular el flujo migratorio, que hagamos como hacen los europeos en su mercado común, en la Comunidad Económica Europea. Los miembros de esa zona ya tienen como una credencial, a veces ni siquiera presentan
el pasaporte para ir a algún lugar de eso, ¿cómo se llama?, de Europa. Entonces yo creo que se arma una zona común de medio en donde realmente todos puedan disponer de una forma de trabajar, una parte donde encuentren un nivel de vida diferente al que están viviendo en este momento. Creo que por ahí va el proyecto que presenta la CEPAL, que encabeza el gobierno de México, que ahora, a pesar de lo que se diga, de lo que pasó el 8, ahí en Tijuana, independientemente de eso, el presidente, de lo que se diga, metieron a Trump, al gobierno de Estados Unidos, a este proyecto que se había zafado. Él al principio ofreció $5,000 millones y no ha aportado absolutamente nada. Bolívar. Sí, efectivamente se ha hecho caso omiso, ¿no?, a esta parte. Claro. Aunque una de las premisas de este proyecto es precisamente minorar las famosas migraciones, ¿no?, las Claro. famosas migraciones, y establecer pues una base de sustentabilidad en su economía. Yo creo que eso es lo importante de este proyecto. Sí, hay que ver que en la zona de Centroamérica y también en la zona sur-sureste hay que fortalecer en las ramas económicas donde está saliendo este potencial humano que inicia su travesía hacia Estados Unidos. Definitivamente que en Centroamérica y el sur-sureste de México son las actividades agropecuarias la que más aporta al volumen de la migración. Y otra actividad que me llama mucho la atención es la construcción. O sea, sabemos que la construcción es una actividad que capta mucha mano de obra. Claro. Y cuando esta por alguna razón decae, bueno, genera también en segundo nivel esta afluencia de gente que se van hacia Estados Unidos. Curiosamente, las actividades, por ejemplo, de manufactura, comercio y servicio, el porcentaje de personas que participan en estos grupos de migrantes son porcentajes muy menores. O sea, ¿cómo refleja la importancia? Yo creo que seguimos platicando, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya regresamos y estamos platicando este tema del Plan de Desarrollo Integral de Sur, Sureste y Centroamérica. Y realmente son cosas muy importantes porque si no se hubiese dado este problema que provocado de alguna manera, desconociéramos todas las problemáticas que hay en este sureste nuestro y en este contacto que tenemos con Centroamérica. Nada más sabemos que vayas a comprar cosas ahí en el, ¿cómo se llama? Acá por Tenosique, no sé cuál es esa zona ahí de Tenosique, que hay una zona común de comercio entre Guatemala y México, vía Tenosique, pero también el Ceibo, el famoso Ceibo. Y obviamente hay gentes que ya están metidas en Tenosique, personas que vienen de su país, de ahí Centroamérica, y ya se quejan el pueblo de Tenosique y la problemática que genera. Ahí se arraigan. Entonces, si no supiéramos sobre este éxodo tan grande que se da, no supiéramos esta problemática. Y este grupo, y obviamente despierta el interés ya en esta parte del continente, en la parte central de América, y se crea este proyecto. Y dicen, simplifica en pocas palabras este proyecto. Dice que este proyecto trata de construir un nuevo espacio económico de integración comercial, productiva, energética y logística. Y como dice el presidente de México, López Obrador, arraigar a las personas en su lugar y ayudarlas a que vivan mejor en su lugar de origen. ¿Te imaginas cuando tienes que irte a otro lugar huyendo o sufren las personas? Hildardo, te quitamos las palabras un rato. Fíjate, ¿por qué la importancia de este proyecto? Claro. La importancia son por las características económicas, las diversas variables que podríamos comentar muy brevemente. Imagínense el nivel de pobreza hace 2 años en Centroamérica y en México, ¿sí?
El nivel de pobreza en México estábamos arriba del 40%, 44, 45%, porque viene una tendencia a incrementarse. Costa Rica tenía el 18.6% de pobres, de una población de 2 millones. Son como 6 millones poco, más, sí, más o menos ahí. sí. Sin embargo, El Salvador era casi parecido al nivel de pobreza con nuestro país, pero Guatemala, el 67% Pobres. son pobres. Y en extrema mucho Honduras es el más pobre, 74%. Curiosamente, Panamá, Nicaragua también nos rebasa, casi el 60%, y Panamá y Costa Rica son los dos países centroamericanos que están en mejores condiciones, y que si nosotros revisamos la nacionalidad de los centroamericanos que forman parte de estos grupos migrantes, va a ser rarísimo Claro. encontrar a un ciudadano panameño o a uno de Costa Rica. Y la gran explicación es por la situación económica que tienen estos dos países. Así Y fíjate que sumando lo que tú dices sobre la importancia que tiene este proyecto, son 5 puntos muy importantes. Por ejemplo, dice, es desarrollo en su lugar, es decir, el origen de donde proviene esta problemática. Busca construir un espacio de desarrollo entre estas 3 comunidades. Lástima que no se metió Nicaragua ni Costa Rica. Una movilidad de igualdad y sostenibilidad que se espera tener ahí, y un enfoque de seguridad humana, empleo, ingresos, educación, protección social y medios de vida. Y obviamente un esfuerzo integral para a escala mundial. Ese es el proyecto ambicioso que se tiene en Centroamérica. ¿Y quiénes participaron? La ONU, con sus agencias, con sus fondos, con programas de las Naciones Unidas, y sobre todo la que ha hecho este programa es la CEPAL. Alicia Bárcenas, yo vi la presentación que hace ella, una presentación muy bien organizada, bien explicada al que le hizo al presidente de la República, y por eso merece la atención de analizar este proyecto, porque queramos o no, estamos nosotros pegados a Centroamérica. Y toda esta problemática, te digo que en Tenosique he escuchado personas que se quejan de que esa población de migrantes ya se quedaron en Tenosique. Y quieras o no, desconfías de las personas que llegan así de pronto. Yo trato de entender al gobierno de Estados Unidos, yo trato de entender a las personas de esa manera, ¿no? De que alguien llega a tu casa y desconocer totalmente el que llega. Y esa problemática hay, obviamente, si se logra implantar este proyecto, este plan aquí en Centroamérica, seguramente que el bienestar va a llegar ahí, y a lo mejor se regresan muchas de las personas que andan dando vueltas, ¿no? Eso es lo que se busca, un flujo migratorio que haya a través de esto, donde las personas de su origen llegan a algún lugar y regresen a su destino prácticamente, ¿no? Que el tránsito que logren por esa parte sea atractivo este proyecto y los regrese a nueva cuenta a su lugar de origen. Decía Gilardo, antes que vamos en la recta final del programa ya. Que yo creo aquí hacer un llamado a los que nos están viendo por TV UJAT y los que nos vienen escuchando por Radio UJAT. Vamos a estar inmersos en una dinámica totalmente diferente con relación a esta problemática migratoria. Es muy importante que los tabasqueños tomemos conciencia en ese sentido y que actuemos lo más correctamente posible. Hagamos a un lado el racismo, la xenofobia, las diferentes formas de discriminación que muchas veces por el color, por el lenguaje, por la vestimenta, por la situación que están, y por la situación que están viviendo, no solamente nuestros hermanos de Centroamérica, sino también muchos mexicanos que viven aquí en la zona sur-sureste, pues se encuentran en una situación que migran no porque ellos estén pensando en que es una tarea turística ir hacia Estados Unidos, claro, sino lo están haciendo por necesidad,
porque en sus Pensando. actividades y las posibilidades económicas para sobrevivir él y su familia, pues son totalmente nulas. Claro. Y pues todo el mundo va a donde hay posibilidades Oportunidades. de integrarse a las actividades económicas. Obviamente en esos grupos viene gente muy buena, caray. Familias excelentes, jóvenes muy buenos, pero también viene ese grupo de malhechores que se meten en eso No. y son los que crean los conflictos donde se establecen. Pero eso es lo que tenemos que aclarar, quitarnos esa idea que vienen malhechores en estas caravanas. Vienen. Posiblemente Sí, vienen. venían. Las medidas que va a tomar ahora el gobierno mexicano de los que entren totalmente con Así permiso es. formalizado para que transiten por nuestro país, yo creo que es un gran paso. Debemos tener la confianza de que se va a reordenar este problema social actual, que, bueno, de todas maneras era parte de un proyecto, nos va como entidad de la Como zona que lo sur, acelera sureste, por este problema de nos las va a migraciones, tocar. claro. No nos alarmemos si porque vemos que aquí en la entidad, por alguna razón, vemos a un grupo de migrantes, sencillamente van a ser grupos totalmente controlados, vigilados, y con toda la nueva esquema para que estén en nuestro país. Se regulen. Y las opciones que dé el Si país. la queja más grande es que viene un grupo de más, como 1000 gentes, sin ninguna identificación, sin ningún papel, y se meten de pronto y hacen un escándalo y van a los 20 kilómetros de ahí y los regresan. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no debe ser. Voy a México y llevo por lo menos una identificación, ¿no? Vas a otra parte del mundo y te piden por lo menos el pasaporte. Entonces, es lo que no debe ser. Por eso es que no está mal que la gente migre, no lo critico. Simplemente la forma en que atrás de esos grupos de gente que son de bien, familias que vienen buscando otra forma de vivir muy diferente a la que tienen, atrás ven un grupo que los presione y los haga quedar mal. Ese es el problema que hay. Pero yo siento que los gobiernos centroamericanos, inclusive Panamá y Brasil se mencionaba porque también Por allá vienen. vienen también los africanos y de otra parte del mundo, usan vía Panamá y otros vía Brasil, para llegar. Se tienen que organizar, hay que poner diversos controles para que finalmente los migrantes que lleguen a México pues sean los mejores Así migrantes, que van, que tienen nivel de estudio, que tienen capacidades, que son gente, como decimos, de bien, que van en busca de una oportunidad para él y su familia. Y bueno, tenemos que hacernos la idea de que esto es algo permanente. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir conviviendo, viendo con esta situación. No, sí, es obvio, no queremos, yo no estoy en contra de que migren, no estoy en contra de las personas, yo no estoy en contra de porque vayan con otra forma de vida. No, es la forma que se aprovechan de otras personas que vienen creando problemas y hacen quedar mal a la gente que viene con una necesidad de ir a otro lugar a vivir. De buscar otras oportunidades. Claro. Fíjate que yo aquí veo algo, pues tomando en cuenta la participación de Estados Unidos, Claro. siendo un año electoral y poniendo como bandera la antimigración, no creo que haya voluntad política para que Estados Unidos le entre a esta cosa. Pues yo creo que sí va a haber, pero vamos cerrando este programa ya rápidamente. Bolívar, Gildardo, vayamos cerrando el comentario del programa. Boli. Lo que podemos abordar ya como tema final de este último punto, precisamente es lo que comentamos, la buena voluntad de los migrantes en el transcurso o en el paso por la frontera sur. Muy bien. Gildardo. Yo simplemente repetir que la xenofobia, que la discriminación, que el miedo y el temor no nos llegue en el sentido de que se formalicen
la entrada de migrantes centroamericanos a nuestro país. Hay que participar en esta nueva política y en lo que podamos ayudar y cooperar hay que hacerlo. Pues yo creo que sí, realmente tengo que ir acostumbrando, como dices tú, realmente a la pasada de estas personas por nuestro país y bueno, tratarlos bien, bien a su destino con gusto. Pues ya cerramos este programa el día de hoy. Les espero el próximo martes. Agradecemos al maestro Carlos que está en máster, a nuestra Claudia, a Gustavo en el audio y a Carlos que tenemos aquí en la cámara y a ustedes que hacen posible el programa Aprendamos Economía. El próximo martes, si Dios quiere, aquí nos vemos de nueva cuenta. Hasta pronto.